Mis compañeros de clase son grandes artistas. ¿Eh? ¿Eh? Yo también tengo algo de artista. O tal vez no. Es como que todos los compañeros de ella pueden dibujar y a ella la hacen como especie de bullying porque ella no puede dibujar bien. Y a la niña que la molesta, ella también como una especie de represalia, por ahí sí. Y la clase que está abierto, se le podía ver, y ellos como lo separaron por ser diferentes. No a todos les puede agradar. Es como un tipo de forma de ser. No tiene que agradarle a todos, solo a las personas que igual. Hay como un problema que veía, como que había generaciones de Chile que tenían. Pero lo del bullying, ¿por qué? La veía diferente. La veía. Y ella y la niña la molestaba porque a mí me dio entender y como que todos podían dibujar y ella no podía dibujar muy bien. Y también por el chile, que todos la veían como que... Incluso el lápiz no pintaba, ustedes decían Chile. Muy bien. ¿Por qué creen que está el chile ahí en el corazón? En Pero Colombia se llama al principio se rompe. Por eso se llama aquí, por eso. ¿Cuál sería el mensaje de esta historia? ¿Cuál sería el mensaje de la historia? Si quisiéramos sacar un mensaje de nuestro modo no tiene que agarrar a todas las personas, sino que a un grupo que escribe que ellos nos valoren como amigos o como familiares. Ahí pues en caso se de no discriminar a alguien por su diferente, no todos somos iguales o tenemos diferentes características, además de Es como a la primera persona que le pasó la página, con la que dijo, a él le agradó y por eso no le pasó y le salió el rigor y le gustó. En cambio a la otra niña, como que si no le agradó y le dio como él. ¿Creen que existe o hay niños así en la realidad como la niña Annie? Sí, definitivamente. Pero no son... Sino que hay niños como con deformidades y los demás los apartan porque no son iguales. Solo porque no son iguales, no es obligatorio y no es correcto solo porque no son iguales los apartan. ¿Cómo te hubiera gustado que terminara la historia? Que al final todos habían resolvido sus diferencias y se vieron hecho bien. Algo ¿Y aquí? Y que el mapacho aceptando las diferencias. y que no sea muy repetitivo. y encontrar a la persona con el otro chico. Que se conocieran. ¿Les gustó la historia? ¿Este corto lo veían en televisión? Sí. ¿Qué fue lo que más les gustó? De Chile. A mí es que yo creo la casa, porque hacían lo que ellos más soñaban. Por ejemplo, era el que le dio primero la paz, se
le salió el bigote y se da a entender que siempre lo quiso, el papá siempre quiso volar y salió volando. Tiempo. A ver, ¿qué dibuja usted mientras? Vea. Una tortuga y un ninja, entonces sí dice una ninja turtle. En cambio a mí me salió un globo y un avión y dibujé un Led Zeppelin. un dirigible. Ay, yo Led Zeppelin. Tremendo. ¿Listo? Uy, yo sé qué es eso. Una obra de arte. No, vea, es una mantarraya gigante que hundió a un carro por debajo del mar. No, yo creo que esto es un murciélago estrellado. ¿Qué más? Y encontró un prototipo de un nuevo auto que se funciona con energía eólica. Que puede ayudar al medio ambiente, todo eso. ¿Y qué les parecieron los personajes? Muy interesante. Realistas, y algo bueno, porque a veces en la tele se ven cosas que no pasarían en la vida real y es como que pasan muy bien. Y sí, casi siempre muy repetitivas. ¿Por allá vieron algo más del programa? Sí, no le creyeron Ajá. No le creyeron que era un buen carro, que podía funcionar. Muy bien. Química, pues, están haciendo bien. También de que en vez de destruir nuestro medio ambiente podemos aprovechar los mismos recursos para ayudarle y seguir adelante. ¿Aquí qué recursos utilizan? El aire y la electricidad es lo mismo, energía eólica y también solar se puede decir. ¿Por allá qué les gustó? El carro, ¿te gustó cuando presentaban el carro? ¿Qué te gustó de esa parte? Me gustó la representación de cómo funcionaba. Ajá. Cuando muestran los cables y la turbina y ese tipo de cosas. Charlie es un chico de 13 años que estudia en 7º grado en una escuela pública de San Salvador. No tiene las mayores calificaciones, pero se esfuerza para que su madre y su abuelo se sientan orgullosos de él. No sabe por qué, pero estudios sociales es la materia que menos se le da, especialmente lo que tiene que ver con historia. Le parece aburrido y no entiende para qué sirve conocer cosas que pasaron hace tanto tiempo. Sin embargo, será una tarea de sociales lo que lo embarque a una aventura extrema. Esa noche, cuando Charlie estaba a punto de dormirse, su mamá le preguntó por sus tareas y recordó que tenía que presentar un resumen de la Guerra de las 100 horas. Después de correr a la biblioteca de su abuelo Luis, un hombre calmado para hablar y con mirada dulce, estaba a punto de darse por vencido al no encontrar nada en los libros, cuando de pronto su abuelo sacó de un cajón de su escritorio un libro extraño con una pasta algo envejecida y escrita a mano. Su abuelo le pidió que se sentara, abrió el libro y comenzó a relatarle sobre cómo aquel partido de fútbol en el Estadio Azteca en 1969 había servido de excusa para iniciar una guerra ante la incapacidad de los gobernantes de resolver los conflictos por la vía del diálogo. Mientras Luis narraba los hechos, tal como él los vivió cuando era periodista en La Gaceta, un periódico impreso de la época, Charlie se remontó al momento exacto y vivió como si fuera protagonista de la historia cada suceso. Era como si estuviera viendo una película. Imaginó los lugares, las personas, los hechos, y no sabía cómo explicarlo, pero era como si él se convirtiera en su abuelo y reviviera todo lo sucedido. Podía ver, oír, sentirlo todo. No era nada parecido a lo que había leído en otros libros o en internet, porque su abuelo contaba los hechos desde su experiencia de vida. Cuando se cerró el libro, Charlie estaba emocionado. Le sorprendió cómo los países pueden iniciar una guerra por esos motivos y quería que su abuelo siguiera leyendo. Sin embargo, era hora de dormir. Estaba listo para la lección del día siguiente, pero también quería saber más sobre la historia de El Salvador. Así que le propuso a su abuelo que todas las noches leyeran juntos el libro. Esa noche, antes de dormir, pasó por la página de Facebook de Andrea, la niña más bonita de la escuela, por lo menos para él. Estaba dentro de sus amigos, pero porque estaban en el mismo grupo de clase. Jamás se había atrevido a hablarle,
ella era demasiado linda y él muy tímido. Pero hoy algo más llamó la atención de Charlie. Al fondo, en una de las fotos de Andrea, un libro que parecía igual al que leyó con su abuelo estaba colocado sobre la biblioteca. Quiso preguntarle a su abuelo, pero él ya estaba profundamente dormido. Lo que Charlie descubriría al día siguiente, muy temprano en el desayuno, es que su abuelo Luis le regaló un libro igual a las personas que conoció durante las coberturas periodísticas, desde la guerra con Honduras hasta la guerra civil, para que escribieran historias desde sus propias vivencias. Es así como Charlie, junto a su abuelo y Andrea, comienzan una aventura por la historia, descubriendo un capítulo interesante cada día y trazando un plan para unir los libros de quienes Luis convirtió en narradores de la historia de El Salvador. Es que a Charlie nunca le gustó sociales y fue a comer y a cepillarse los dientes y el momento de cepillarse, mamá le dice, ya hicimos tu tarea, casi como siempre nos pasa a nosotros. A la carrera nos toca ir a hacer las tareas y él se abrumó y ya no la voy a llevar la tarea, prácticamente eso es lo que quiso decir. Y el abuelo le dijo, no te des por vencido. Y le enseñó el libro. Y después con Andrea empezaron a buscar para informarse más. Eso es lo que yo entendí. ¿Ustedes les gusta la historia? Sí, de hecho. ¿Conocen la historia de Salvador bien? Muy bien. ¿Les gustaría aprender historia de El Salvador con una serie así? Sí, mucho. ¿Sí? Mucho, dicen por aquí, entretenido. ¿Qué les gustaría de ahí? ¿Qué les llamó la atención? Para aprender historia, porque me decían que, tú me decías que es chévere ver que no todo el estudio es aburrido. Ajá, porque Como la guerra que fue en 1980. Eso me gustaría entenderlo más y también con una serie así. Ellos leen cada noche una página de la historia del libro del abuelo. Ajá. Y ellos van a tratar de recolectar más libros que el abuelo dio para leer otro tipo de historias. ¿Les parece a ustedes que sea así? Sí, Partes de video y otras animadas. sí, sería emocionante porque sería justo, sería real. A partir de toda la historia que escucharon y que vieron, ¿qué nombre le darían ustedes a esta serie? Cuentos y relatos del abuelo. ¿Cómo? Viaje en El Salvador, hay por allá uno. Cuentos y relatos del abuelo. Uno más. Los Charlie leyendo la guerra de las historias. Los libros perdidos de la historia, dicen por acá. ¿Y se sintieron identificados con Charlie? Mucho. Porque a veces nos da como pereza leer o buscar sobre eso. Y cuando alguien más nos lo cuenta, nos da como más interés para seguir averiguando de eso. ¿Qué otro tipo de clase de chicos se imaginarían ustedes? Otros personajes que pudieran salir. Como uno que no se quiere unir al grupo, pero por parte les da como de Curiosidad. Ajá. Como esos que son arrogantes, que tienen la curiosidad de ahí y nunca la sacan. Y que saben que tienen el libro y que puede ser algo Se sienten importante. que son los mejores, pero al final, o sea, digamos, como que ellos están leyendo y yo estoy aquí con mi teléfono y de repente ahí me pongo a ver cómo ¿Qué estoy leen? haciendo de eso. Y al final se termina siendo buen amigo de ellos. Un bravucón, pero que también tiene una curiosidad alta. Ok. Quiere también investigar y quiere lo mismo que ellos. Y al final también se vuelve Ajá, un bravucón, uno de los que hace bullying. No tan bullying, pero sí bravo. Vale. Y también alguien que tenga el libro, pero que haya estado como el presidente o alguien así que haya sido un presidente para dar el relato de cómo es su madre o así, de su modo de vista. Y también que hay alguien como adulto que anda cazando los libros para que no sepa la historia de las demás personas. Y que ellos los tienen que rescatar. Muy bien, puede ser alguien que no quiera que... Algo de acción, vamos a ver. Pero ya lo veo yo. Jurado, ¿seguimos en esta línea en serio o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Tiene bastante. Muchas gracias al equipo.